vamos a hablar de algo que seguramente has experimentado miles de veces, pero quizá nunca te detuviste a analizar. El sonido en los videojuegos. Ese pequeño detalle que puede hacer que un juego sea inolvidable. Colócate tus audífonos porque vamos a explorar cómo el sonido no solo acompaña, sino que hace magia en los videojuegos. Dime algo, ¿puedes tararear el tema de Super Mario Bros? Esa simple melodía de Koji Kondo no solo es icónica, está diseñada para emocionarte y motivarte mientras saltas de plataforma en plataforma. Los soundtracks en los videojuegos no son simples acompañamientos, son herramientas narrativas, emocionales y de inmersión que pueden elevar una experiencia de juego promedio a algo inolvidable. Y es que eso crea una atmósfera interesante, puede evocar una amplia gama de emociones y establecer el tono de una escena. La música nos guía a través de la narrativa del juego. Y es que la música puede subrayar momentos clave de la historia, intensificar el drama y crear conexiones emocionales más profundas con los personajes. Al igual que un himno nacional identifica a un país, una banda sonora emblemática se convierte en la carta de presentación de un videojuego, así como mencioné en el tema de Super Mario Bros. Ahora, avanza unas décadas y escucha el tema principal de Halo. Sientes esa piel de gallina. Marty O'Donnell logró encapsular toda la épica de una guerra galáctica con un coro que parece venir de otro mundo. ¿Y qué tal The Legend of Zelda Breath of the Wild? ¿Sabías que el silencio también es una herramienta de sonido? El juego utiliza notas de piano suaves y minimalistas que no saturan, pero te mantienen inmerso en el vasto mundo de Hyrule. En juegos modernos, los soundtracks no solo acompañan, sino que reaccionan y se integran a las mecánicas. Uno de esos ejemplos puede ser Hellblade: Senua's Sacrifice. In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. Utiliza música y diseño sonoro binaural para ponerte en la piel de Senua, haciéndote sentir su lucha con la psicosis. Red Dead Redemption 2 mezcla una banda sonora orquestal con canciones dinámicas que cambian dependiendo de si estás cabalgando tranquilamente o en una persecución frenética. Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so.
from here. La inmersión también está en los pequeños detalles, como en The Elder Scrolls V Skyrim, donde la música ambiental cambia cuando estás en una cueva oscura o peleando con un dragón. Another maggot destroys me. Un buen diseño de sonido no solo se trata de música. Los efectos son igual de importantes. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo suena una escopeta en Doom? Ese estruendo es tan satisfactorio que casi puedes sentir el retroceso. Ahora compáralo con el sonido de un disparo de Call of Duty Modern Warfare. Taking control! Taking fire! We're losing ground, step it up! No solo es realista, sino que está diseñado para que sientas la tensión del combate. Cada bala, cada explosión está colocada con precisión quirúrgica. El sonido es como un sexto sentido en el mundo de los videojuegos, y los diseñadores de sonido lo utilizan para comunicarnos información vital sin necesidad de texto o indicadores visuales. Un pequeño ejemplo que se me viene ahorita a la mente es cuando estás disparando en Fortnite y sabes cuándo te estás quedando sin balas sin necesidad de mirar el contador de balas por el sonido. O sea, este sonido hace que sepas que estás a punto de que se te acaben las balas. O en este ejemplo también cuando la tormenta se acerca. O cuando un ping de alerta en Fortnite y miles de otros ejemplos pueden llegarte a la mente en este momento. Los efectos de sonido hacen que un entorno virtual cobre vida. En The Last of Us Parte 2, los pasos cambian dependiendo de la superficie. El agua salpica, la madera cruje y la nieve se compacta bajo los pies. Incluso, un simple clic de los infectados puede ponerte los pelos de punta. En Red Dead Redemption 2, los detalles sonoros como el ruido de las ramas al viento, el galope de un caballo o el crepitar de una fogata en un campamento te sumergen en el salvaje oeste. Un ejemplo clásico de sonido informativo es el de recogida de monedas en Super Mario Bros. Este pequeño efecto no solo es satisfactorio, sino que también te dice que has hecho algo bien. Otro similar también es cuando agarras una vida. Y no todo tiene que ser realista para funcionar. Piensa en los efectos de sonido caricaturesco de Crash Bandicoot, esos
y te hacen reír, pero también son cruciales para el ritmo del juego. Muchos videojuegos son reconocidos por un sonido específico que se asocia inmediatamente con ellos. El Hadouken de Street Fighter es tan icónico que incluso aquellos que no juegan videojuegos lo reconocen. El gruñido de los creepers en Minecraft es un aviso universal de peligro. Metal Gear Solid es famoso por su icónica alerta sonora que indica que un enemigo te ha detectado. Este pequeño sonido se ha convertido en un meme cultural. Un buen diseño de efectos puede impactar profundamente nuestras emociones. En Dead Space, el sonido de los necromorfos en los pasillos oscuros puede causarte ansiedad antes de siquiera verlos ver. En Silent Hill, el chirrido de la radio está diseñado para aumentar tu tensión al avisarte que algo está cerca, sin mostrarte qué es. Por otro lado, hay juegos que usan los sonidos para transmitir calma, como en Stardew Valley, donde el sonido del viento, el agua corriendo y los pajaritos refuerzan la paz del entorno. El sonido no solo ambienta, también cuenta historias. A través de la música, los efectos sonoros y el diseño auditivo, el sonido se convierte en una herramienta narrativa poderosa que puede dar vida a personajes, ambientes y eventos sin necesidad de palabras. La música puede definir momentos clave en la narrativa de un videojuego. En Final Fantasy VII, el tema de Aerith es un ejemplo brillante de cómo la música puede narrar emociones complejas, desde la dulzura hasta la tragedia. El tema encapsula su papel en la historia, haciendo que su sacrificio sea inolvidable. Por otra parte, The Legend of Zelda Ocarina of Time, cada área tiene un tema musical que no solo describe el lugar, sino también su importancia en la narrativa. El bolero of Fire, por ejemplo, resuena con fuerza y peligro reflejando los desafíos del Templo del Fuego, y es uno de los grandes favoritos de Ocarina of Time. La música también puede anticipar lo que está por venir. En juegos como The Witcher 3, cuando los tambores y violines se intensifican, sabes que una batalla está cerca, incluso antes de que aparezca el enemigo. Los efectos de sonido a menudo comunican detalles narrativos que no se ven en pantalla. En BioShock,
El sonido de las máquinas oxidadas y los murmullos de los splicers cuentan la historia de una Rapture en decadencia, mucho antes de que leas los diarios o encuentres a sus habitantes. En Dark Souls, cada golpe metálico de las armas, el crujir de la madera podrida y el eco de tus pasos transmiten el abandono y el peligro constante de su mundo. En estos casos, los efectos sonoros no solo acompañan la narrativa, la amplifican, sumergiendo al jugador en un ambiente lleno de historia y significado. Las actuaciones de voz son cruciales para transmitir la personalidad y la historia de los personajes. En Portal, la voz robótica de GLaDOS no solo guía al jugador, sino que también cuenta una historia llena de humor, sarcasmo y tragedia oculta. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No, 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 no! Oh no, 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 no! En el lado de Skyrim, aunque muchos NPC tienen líneas genéricas, hay diálogos específicos que narran pequeñas historias del mundo, como la melancolía de un guardia que dejó de ser aventurero. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. La forma en que se entrega un diálogo, incluso el tono y el ritmo, pueden cambiar por completo su impacto narrativo. En los juegos indie, que es un tema que hablaremos más adelante, a menudo usan el sonido para transmitir historias de formas ingeniosas. En Journey, se limita a una serie de sonidos melódicos, fomentando una conexión emocional a través de cada hermoso paisaje que este juego te puede presentar. En el excelente apartado de Oxenfree, usa frecuencia de radio y distorsiones de sonido para crear tensión y expandir su historia paranormal, jugando con la percepción del jugador de lo que es normal y lo que no. It's what, like 102.3? I just want to see how it works. Named after the Hawaiian god of the sea, the USS Kanaloa was launched on January 15, 1941, and commissioned into service at the end of that year under the command of Lieutenant James Earl Clapman. Un dato interesante, en Dead Space, los desarrolladores grabaron sonidos industriales reales para crear una atmósfera opresiva. Ese hiss metálico que oyes en la distancia te pone en alerta constante, aunque a veces no pase nada. Eso es manipulación sonora en su máxima expresión. Recientemente, en los Game Awards 2024, Final Fantasy VII Rebirth se llevó el premio a la mejor banda sonora y música. Y no es para menos, este juego nos recordó que la música no es solo un acompañamiento, es una narradora silenciosa que puede elevar cualquier experiencia a otro nivel. En este caso, la banda sonora logra algo que pocos pueden: combinar nostalgia con innovación. Si eres fan del juego original, seguro que al escuchar los arreglos de temas clásicos como sientes ese escalofrío en la espalda. En los recientes Steam Awards 2024, Red Dead Redemption se llevó el premio a la mejor banda sonora. ¿Y saben qué? Este premio no solo reconoce su calidad musical, sino que también celebra cómo una buena banda sonora puede convertir un gran juego en una obra maestra. Piénsenlo, Red Dead Redemption te transporta al corazón del lejano oeste, y no solo con sus paisajes o su historia, sino con cada nota musical. Esa mezcla de guitarras, violines y silencios cargados de emoción crea una atmósfera que te hace sentir que estás cabalgando
bajo un cielo ardiente o enfrentándote a tus demonios en una taberna polvorienta. Estos premios no son solo un reconocimiento al equipo detrás de la música, sino también una prueba de cómo el sonido puede ser una herramienta narrativa tan importante como los gráficos o los diálogos. Premios como estos demuestran que el sonido no es solo un complemento, es el alma de la experiencia. No quisiera pasar por desapercibido a Persona 3 Reload. Ha sido ampliamente elogiado por su banda sonora, que combina temas remasterizados y nuevas composiciones. A pesar de su popularidad y de la calidad de su música, el juego no obtuvo una nominación a Mejor Banda Sonora en los Game Awards 2024. La banda sonora ha tenido un impacto significativo en la comunidad de jugadores y amantes de la música de videojuegos. Además, temas como It's Going Down Now han acumulado millones de reproducciones, consolidando su popularidad. El diseño de sonido en los videojuegos ha evolucionado de manera impresionante, impulsado por avances tecnológicos y una creciente comprensión de su importancia en la experiencia del jugador. Primero, hablemos un poco sobre el audio espacial y sonido 3D. Esto ha llevado la inmersión a un nivel completamente nuevo. Esta tecnología permite que los jugadores escuchen sonidos provenientes de ubicaciones precisas en el espacio. Replicando cómo percibimos el sonido en la vida real. Les muestro estos 3 ejemplos para que lo tengan más claro. En Resident Evil Village, el sonido 3D se utiliza para hacer que las criaturas parezcan acercarse desde atrás de ti o moverse furtivamente por los lados, intensificando el horror. Por el apartado de Call of Duty Warzone, el uso del audio espacial ayuda a los jugadores a localizar enemigos por el ruido de los pasos, disparos o el movimiento de vehículos, dando una ventaja táctica crucial. Y nuevamente hago mención con Senua's Sacrifice. Su uso del audio binaural no solo mejora la inmersión, sino que también crea una experiencia única al permitir que los jugadores escuchen las voces dentro de la cabeza de Senua. It should sound like I'm in your left ear. And it should now sound like I'm whispering in your left ear. And if I move over here, it should sound like I'm in your right ear. Whispering weirdly in your right ear. Pero, un momento. ¿Has jugado Hellblade: Senua's Sacrifice? Si no lo has jugado, déjame decirte que es una experiencia que cambia el juego. El equipo de Ninja Theory utilizó audio binaural para simular las voces de la cabeza de Senua. Con unos buenos audífonos, sientes que esas voces te están susurrando al oído. Si alguno que lo haya jugado podría confirmar y recomendar este juego. Ahora, con respecto al sonido dinámico reactivo, ajusta la música a los efectos en tiempo real según las acciones del jugador o los eventos del juego, creando una experiencia más fluida y emocionalmente impactante. Posiblemente hayas escuchado este tipo de música ambiente, dándote así un ejemplo como Breath of the Wild, que la música ambiental cambia según lo que el jugador está haciendo: exploración, combate o simplemente contemplar el paisaje. Este enfoque minimalista permite que el sonido complemente el ambiente sin ser intrusivo. O también puede ser como en Doom 2016. La música de combate de Mick Gordon se intensifica dinámicamente a medida que los jugadores eliminan demonios, sincronizándose perfectamente con la acción frenética. Y para un ejemplo un poco más reciente, en Horizon Forbidden West,
El sonido cambia dependiendo de si estás bajo el agua, en una cueva o al aire libre. Esto crea una inmersión que pocos juegos logran igualar. Filthy Oseram. Y con todo este boom de las inteligencias artificiales, también existe el uso en el diseño de sonido que está permitiendo crear paisajes sonoros más complejos y personalizados. La IA puede generar sonidos adaptativos, responder a comportamientos inesperados de los jugadores y mejorar la autenticidad de la experiencia sonora. El Ray Tracing no solo está transformando los gráficos, sino también el sonido. Esta tecnología permite simular cómo viaja el sonido en diferentes entornos, teniendo en cuenta elementos como paredes, materiales y distancias. Veamos algunos ejemplos. Cyberpunk 2077, el Ray Tracing de sonido ayuda a que los disparos, las explosiones y los ecos en las calles de Night City se sientan auténticos según la acústica del lugar donde ocurren. En Forza Motorsport, este simulador de carrera ha aplicado Ray Tracing al sonido para que el rugido del motor de tu auto cambie dependiendo de si estás dentro de un túnel, en un circuito al aire libre o cerca de gradas llenas de espectadores. La diferencia es asombrosa y agrega profundidad al gameplay. Y para darte un ejemplo más, en Stalker 2, el diseño sonoro juega un papel crucial en este survival. Los efectos de eco y reverberación creados con Ray Tracing añaden una atmósfera tensa. Podrás identificar si un ruido proviene de una esquina cercana o de una estructura lejana. You guys are hysterical. Okay, I got one too. Aunque aún está en etapa temprana, esta tecnología promete transformar los estándares del diseño de audio en la industria. El sonido también está desempeñando un papel importante en la accesibilidad, permitiendo que más personas disfruten de los videojuegos. Muchos juegos modernos están incluyendo opciones de audio diseñadas específicamente para jugadores con discapacidades visuales o auditivas. Uno de estos ejemplos lo podemos encontrar en The Last of Us Parte 2. Ofrece descripciones auditivas detalladas del entorno para jugadores con visión limitada, utilizando sonidos únicos para objetos interactivos. En el apartado de Forza Horizon 5, incluye una función de guía por voz para ayudar a los jugadores con discapacidad visual a navegar los menús y las pistas. Last lap 30.01 minutes, 24.266 seconds. Dirty lap, inherited. Left 4. Y finalmente, Prince of Persia: The Lost Crown ha sido reconocido por su enfoque en la accesibilidad, integrando diversas características que permiten a una amplia gama de jugadores disfrutar de la experiencia sin comprometer la dificultad y el desafío característico de la serie. Tiene modos de dificultad ajustable, asistencia de apuntado, fragmentos de memoria, o sea, memory shards, modos de alto contraste, interfaz personalizable y por último, un modo guiado. Esta función proporciona indicaciones visuales y auditivas para ayudar en la navegación y resolución de desafíos, siendo especialmente útil para jugadores que requieren apoyo adicional. Gracias a estas innovaciones, Prince of Persia: The Lost Crown
ha sido galardonado con el Premio a la Innovación en Accesibilidad en The Game Awards 2024, destacando su compromiso por hacer el juego más inclusivo sin diluir la esencia desafiante que lo caracteriza. Y para antes de seguir, si este video te está gustando tanto como a mí hacerlo, ya sabes qué hacer. Y ahora regresamos. El sonido en los videojuegos indie es un terreno fértil para la creatividad, ya que a menudo los equipos pequeños o los desarrolladores individuales no tienen los recursos de los grandes estudios, pero compensan esta limitación con ingenio y enfoque en los detalles. Los indies también tienen algo que decir aquí. Hollow Knight utiliza un diseño sonoro que te hace sentir solo y vulnerable en el vasto mundo de Hallownest. El eco de tus pasos y los sonidos de las criaturas te dicen todo lo que necesitas saber. Y luego está Limbo. El juego es casi completamente silencioso, pero cada ruido es clave. El crujir de una trampa o el chapoteo en el agua te advierten que algo está por suceder. Es un juegazo. El sonido no solo complementa la experiencia, muchas veces la define. Juegos como Undertale utilizan bandas sonoras simples pero inolvidables para dar vida a sus mundos y personajes. La música de Toby Fox, por ejemplo, no solo refuerza la narrativa, sino que también se adapta dinámicamente a las decisiones del jugador, creando un vínculo emocional profundo. Dado que los desarrolladores indie a menudo tienen presupuestos limitados, el diseño de sonido puede ser minimalista pero altamente efectivo. Un caso interesante también puede ser con Celeste, que utiliza efectos de sonido sutiles para reforzar el sentimiento de superación personal y enfatizar momentos clave, como alcanzar una plataforma difícil o reiniciar después de una caída. Lo bueno de los indies es que tienen la libertad de experimentar sin las restricciones de grandes estudios. Por ejemplo, en Hyper Light, el sonido ambiental cuenta una historia silenciosa, donde cada eco, zumbido y chispa contribuye a la atmósfera melancólica y misteriosa. Thumper, un juego de ritmo-violencia. Utiliza el sonido como arma. El diseño de audio está entrelazado con la jugabilidad, haciendo que cada movimiento sea visceral y que la música sea parte de la amenaza. Algunos juegos indie convierten el sonido en el núcleo de la jugabilidad. Ejemplos sobresalientes incluyen Necrodancer, donde cada acción está sincronizada con el ritmo de la música, haciendo del sonido la base de cómo juegas. Y en Unheard, un juego de detectives donde escuchas grabaciones de audio para resolver misterios, destacando el uso del sonido como una herramienta narrativa. Mr. Green, what brings you here? I wanted to thank you in person. Just remember, no selling for at least a year. Got that? This cannot be tracked back to me. Oh, don't worry. Muchos indies evocan emociones nostálgicas a través del sonido. Juegos como Shovel Knight y Stardew Valley utilizan música y efectos que recuerdan a los clásicos de 8 y 16 bits, lo que genera una conexión instantánea con jugadores que crecieron con esas eras. Por último, algunos desarrolladores ven el audio como algo que debe destacar por sí mismo. Sword no solo es un juego,
sino también una experiencia auditiva. La música de Jim Guthrie es tan importante como la jugabilidad, al punto que puedes disfrutar del soundtrack sin haber jugado. No podría culminar el video sin antes dedicar una sección especial a los juegos musicales. Un género donde el audio no solo acompaña la experiencia, sino que es la experiencia misma. Los juegos musicales también generan conexiones emocionales profundas. Cuando juegas algo como Rhythm Doctor, donde el ritmo se convierte en el medio para curar pacientes. Y sí, por supuesto, Guitar Hero y Rock Band, depende de cuál hayas jugado. Estos títulos llevaron los juegos musicales a las salas de estar. Con periféricos en forma de guitarras, baterías y micrófonos, permitieron a los jugadores formar su propia banda. Las mecánicas simples pero adictivas y una banda sonora espectacular los convirtieron en un éxito mundial. Otros ejemplos notables es Osu, un título que a pesar de su apariencia sencilla ha desafiado a millones de jugadores con su enfoque en la precisión y el ritmo, manteniendo su popularidad en la actualidad gracias a una comunidad activa y contenido generado por usuarios. Entre las opciones más emocionales destaca Avicii Invector, un homenaje al famoso DJ. Este juego no solo celebra la música de un artista icónico, sino que también lleva a los jugadores en un viaje a través de paisajes visuales impresionantes mientras siguen el ritmo de sus mayores éxitos, como Wake Me Up y Levels. Es una experiencia que combina entretenimiento y reflexión, honrando su legado musical de una manera interactiva. Sé que he dejado muchos juegos por fuera. Si los añadiera todos, estoy seguro que este video duraría más de 1 hora. El sonido en los videojuegos es mucho más que un acompañamiento. Es una herramienta poderosa que guía, emociona y asusta. Desde los saltos de Mario hasta las calles de Night City. Así que la próxima vez que juegues, detente un momento y escucha. Porque detrás de cada disparo, melodía o susurro, hay un equipo de genios que convierte el sonido en pura magia. Si llegaste hasta este punto, dime en los comentarios cuáles canciones marcaron tu infancia. O cuéntame tus canciones preferidas de tus videojuegos y te dejaré un corazoncito si lo respondes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y toda esa vaina. Hasta la próxima.